Grafos aleatorios, emparejamientos. Los emparejamientos perfectos son fundamentales en la teoría de grafos, por un lado, por sus aplicaciones y por el otro, por los elegantes teoremas, como lo son los teoremas de Hall y de Tute. Tal era la importancia que Erdős y Renyi, después de resolver la cuestión de la conectividad, se interesaran en el problema de encontrar los emparejamientos perfectos en grafos aleatorios. Grafos aleatorios bipartitos. Un grafo aleatorio bipartito denotado por G de NNP es la red de confiabilidad con el grafo inicial siendo un grafo completo bipartito KNN dividido según su número de vértices en dos grupos B1 y B2, tal que las normas de B1 y B2 sean n. Dicho de otro modo, G de NNP es obtenido desde KNN mediante la remoción de cada vértice independiente con probabilidad 1 menos p. Ahora, asumimos que G de NNP no tiene un emparejamiento perfecto. Entonces, por el teorema de Hall, hay un set S perteneciente a B1 y B2 que violan la condición de Hall, ya que la norma de S es mayor a la norma de N de S, siendo N de S el set de todos los vértices adyacentes con al menos un vértice de S. Si S es un conjunto mínimo, entonces se cumple que la norma de S es igual a la norma de N de S más 1, que la norma de S es menor o igual al techo de N medios, y que cada vértice de N de S es adyacente con al menos dos vértices en S. Ahora, si la norma de S es 1, entonces S es un vértice aislado. Si la norma de es 2, entonces S es un conjunto de dos vértices adyacentes al mismo vértice. Esta estructura de tres vértices es llamada una cereza. En la figura 4.1 se ilustra una cereza en un grafo aleatorio. Por otro lado, en la ecuación 4.1 se define el número de cerezas existentes en un grafo G de NNP. Dado un evento en donde S es un conjunto mínimo de tamaño S mayor o igual a 3 que viola la condición de Hall, entonces usando la propiedad 1 y 3 y delimitando el número de lecciones a realizar en la propiedad 3, pues la combinatoria de S y 2 elevado a S menos 1, entonces obtenemos que su probabilidad está en el orden de 1 y el umbral de obtener un emparejamiento perfecto coincide con la desaparición de vértices aislados. De esta forma conseguimos el resultado de Erdős y Renyi. Teorema 4.1. La probabilidad de que un grafo aleatorio tenga un emparejamiento perfecto es 0 si np menos log de n tiende a menos infinito. E elevado a la menos 2c elevado a la menos c si np menos log de n tiende a c. Y 1 si np menos log de n tiende a infinito. Comentario 2. Consideremos el proceso del grafo aleatorio bipartito G de NNM con m de 0 a n cuadrado y definimos el mayor número de aciertos como tau 1 es igual a min de m tal que el grado mínimo de G es mayor o igual a 1 y tau pm es el min de m tal que G tiene un emparejamiento perfecto. La prueba del teorema 4.1 refuerza el resultado de que tau pm es igual a tau 1 y es casi seguramente asintótico. De hecho, por conveniencia, si consideramos el proceso del grafo aleatorio con su correspondiente tiempo continuo G de NNT con 0 menor o igual a t menor o igual a 1, los mismos cálculos del teorema 4.1 y la observación de 4.2 muestran que no hay un subconjunto mínimo S de tamaño mayor o igual a 2 que viole la condición de Hall para cualquier t tal que t pertenezca al conjunto delimitado por log de n menos log de n sobre n y 2 log de n sobre n. Comentario 3. Definimos para futuras referencias la estimación de probabilidad de error como la probabilidad de que el grafo no tenga un emparejamiento perfecto
que está en el orden de n e elevado a la menos np, el cual es válido para todo n y p. De igual forma, la probabilidad de que exista un vértice aislado en el grafo, asumiendo que np es mayor o igual a log de n, estará dada por el orden de ne elevado a la menos np. Grafos aleatorios ordinarios. Tomando un grafo aleatorio ordinario g de np con n par, hacemos una bipartición del conjunto de vértices en n medios y n medios, ignorando las aristas. Es posible observar por el teorema 4.1 que el grafo tiene un emparejamiento perfecto casi seguramente asintótico, a la par que np menos 2 log de n tiende a infinito. Y nuevamente podemos ver que el umbral de obtener un emparejamiento perfecto coincide con la desaparición de vértices aislados. Por tanto, el principal obstáculo para el emparejamiento perfecto es la aparición de cerezas. Dos o más cerezas hacen que el emparejamiento perfecto sea imposible, pero con exactamente una es posible. Considerando el número de vértices aislados y no aislados, que es impar, el número esperado de cerezas en el grafo es de orden 1. Teorema 4.4. Dado yn igual a 2np menos log de n menos 2 log de n, entonces la probabilidad de que el grafo aleatorio ordinario pertenezca al grafo de emparejamiento perfecto está dado por la ecuación que pueden ver, la cual consecuentemente nos da el resultado de Erdős-Rényi. Y por medio del corolario 4.5 podemos obtener el complemento del teorema anterior, en donde la probabilidad de que el grafo aleatorio ordinario tenga en sí mismo un emparejamiento perfecto está dado por la ecuación que pueden ver. Teorema 4.6. Similar al comentario 4.2, el proceso de un grafo aleatorio ordinario G de nm es casi seguramente asintótico según el número de aciertos en que tau 1 y tau pm coinciden. El lema 4.7. Dado np igual a teta log de n para cada c mayor a 0, cada grafo bipartito inducido de G de np por dos conjuntos de igual tamaño y con mínimo grado de al menos c log de n contienen un emparejamiento perfecto. La prueba es que dado u igual a n log de n elevado a la 2 sobre log de n, para cada par de subconjuntos de vértices disyuntos cuyo tamaño es mayor que u, hay una arista en el grafo aleatorio ordinario entre ellos. Y para cada conjunto S de a lo sumo 2u vértices inducen el grafo aleatorio ordinario menos de log de n elevado a la 3 por la norma de S aristas. Vértices malos. Supongamos que tenemos un grafo con n vértices que no tienen ninguna cereza o tienen exactamente una, y el número de vértices aislados es impar. Fijamos una bipartición arbitraria al conjunto de vértices en dos mitades llamados lados. Se le conoce a un vértice como malo si tiene menos de 1 sobre 200 log de n vecinos dentro de su propio lado, o menos de 1 sobre 200 log de n vecinos en el otro lado. De forma detallada, siendo x el número de vértices malos en un grafo aleatorio ordinario y y perteneciente a la binomial n medios y p, entonces para un número suficientemente grande de n, la probabilidad de que el vértice 1 sea malo siempre será menor a n elevado a la menos 0,21. Por tanto, la desigualdad de Markov implica que x es menor a n elevado a la 4/5. Vértices pequeños da un grafo ordinario aleatorio. Llamamos un vértice pequeño a aquel subconjunto de vértices del grafo cuyo grado es a lo sumo 3. Lema. Para todo entero fijo k casi seguramente asintótico,
No existe un árbol de k vértices que contenga más de 2 vértices pequeños o más de 4 vértices malos. Como prueba, tomamos z perteneciente al binomial n menos k más 1, p. Es sencillo mostrar que la probabilidad de que z sea menor o igual a z está en el orden de n elevado a la menos 0,49. El número esperado de árboles de k vértices que contienen 3 o más vértices pequeños puede ser definido por la primera función que pueden ver. De manera similar, el número esperado de árboles de k vértices que contienen más de 4 vértices malos se define por la segunda función en pantalla. G-factors. En esta sección se estudian las condiciones frontera para la aparición de subgrafos en el grafo GNP. Estos subgrafos son copias vértice disyuntas de un grafo determinado. En este ejemplo podemos ver un P2 factor marcado con líneas gruesas. Se estableció por Lusak y Rosinski en 1991 que para cualquier árbol no trivial T, la frontera o threshold de poseer un T-factor es la misma que la de desaparición de vértices aislados. Podemos ver las indicaciones de esta prueba en el teorema 4.8, donde se nos hace observar que la prueba es similar al teorema 4.4, pero en lugar de realizar una bipartición, ahora realizamos una T-partición que está constituida por T-1 T-factores que constituyen las perfectas particiones del grafo. Inicialmente se considera esta propiedad como caso base. Tener un G-factor cubriendo todos los vértices menos máximo epsilon n vértices del grafo GNDP. El significado es que existe un subset de al menos epsilon n vértices donde no se contiene una copia del grafo original G. Al realizar la prueba se puede determinar que la probabilidad de que esto suceda se da por el teorema 3.9 del capítulo anterior. Basados en el resultado anterior, se definen más fácilmente thresholds para los G-factors en una amplia clase de grafos diferentes. A través de estos análisis se pueden establecer la existencia de objetos como el triangle necklace de longitud n. Este es un ciclo de longitud n con todos los vértices adyacentes a un vértex de un triángulo. Estos triángulos mutuamente disyuntos y también disyuntos del círculo, como lo podemos observar en la figura 4.4. A pesar de los numerosos esfuerzos en esta área, hay diversos grafos para los que no se conoce un threshold para contenencia de G-factors. Así que la alternativa por la que se opta es establecer cotas inferiores a través del análisis de teoremas o anotaciones anteriores como lo son el teorema 4.9 y el teorema 3.22 de la sección anterior. Subgrafos de expansión general. Un límite general en el umbral para la existencia de un subgrafo de expansión en términos de su máximo grado es dado por la siguiente expresión. Sea H sub n una sucesión de grafos de n vértices con grado máximo delta igual a delta sub n, tal que n sean números naturales partiendo desde 1, se busca incrementar la propiedad que dice que un grafo aleatorio es un superconjunto de H sub n. El resultado muestra que el umbral no excede el logaritmo de n dividido en n elevado a la 1 sobre delta. Teorema 4.13. Si n dividido en delta al cuadrado más 1 por p elevado a delta menos logaritmo de n tiende a infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que el grafo aleatorio sea un superconjunto de H sub n es igual a 1. En particular, esto se mantiene para p cuando es mayor o igual a 3 por el logaritmo de n sobre n elevado a la 1 sobre delta. Para probar lo anterior, se tiene en cuenta que el teorema de Hagnall-Smederi,
que afirma que un conjunto de vértices de cada grafo G puede ser particionado en D conjuntos independientes de tamaño función piso de la norma del conjunto de vértices sobre D o función techo de la norma del conjunto de vértices sobre D para cada entero D, satisfaciendo que delta del grafo es menor a D, que a su vez es menor o igual a la norma del conjunto de vértices del grafo. Recordando también que en un grafo un conjunto independiente es independiente en grado 2 si los vecinos de sus miembros son mutuamente disyuntos, y también que el cuadrado de un grafo G es un grafo en el mismo conjunto de vértices con aristas entre esos pares de vértices que están a una distancia máxima de 2 en G. Luego, siendo U igual a la función piso de n dividido entre el cuadrado de delta más 1, y aplicando el teorema de Huxtable-Smedley al cuadrado de h sub n, se puede dividir el conjunto de vértices de h sub n en D igual al cuadrado de delta más 1, que a su vez son conjuntos independientes en grado 2, U sub 1 hasta U sub D, de tamaño U o de tamaño U más 1. Realizando una división o partición correspondiente, el conjunto de 1 hasta n es igual a la unión de los vértices de 1 de B sub 1 hasta B sub D con la norma de B sub I igual a la norma de U sub I y con I partiendo desde 1 hasta D. Por inducción se puede demostrar que sobre I con probabilidad de al menos 1 menos I menos 1 por Q, donde Q es igual al rendimiento de O grande de U por la exponencial de menos U por P elevado a delta. El subgrafo aleatorio de la unión de vértices desde B sub 1 hasta B sub I contiene la copia del subgrafo H de n elevado a la I, el cual es igual a H sub n de la unión de U sub 1 hasta U sub I, la cual es la propiedad A sub I. Esto es trivial para I igual a 1 y para I igual a D. Esto implica el teorema 4.13. Así como D menos 1 por Q es igual al rendimiento de O grande de n por la exponencial de menos U por P elevado a delta. Esto a su vez es igual a O pequeña de 1, lo que significa que es un rendimiento en tiempo constante. También, considerando n sub x como el conjunto de vértices de B correspondiente a los vecindarios de x que pertenece a U sub i en el grafo Hn elevado a i, y también el grafo aleatorio bipartito con bipartición U sub i, B sub i, donde una arista es dibujada entre x que pertenece a U sub i y y que pertenece a B sub i, si y solo si es adyacente con el grafo aleatorio a todos los vértices en n sub x, tal como lo muestra la figura 4.6. Con esto se puede clarificar que se quiere encontrar una coincidencia perfecta en ese grafo aleatorio bipartito. Debido a la independencia en grado 2 de U sub i, las apariencias de las aristas en el grafo auxiliar son eventos independientes con probabilidades acotadas desde abajo por P elevado a la delta. Por lo tanto, se puede ver el grafo bipartito aleatorio como una terna de U sub i y P elevado a delta, donde U sub i pequeño es igual a la norma de U sub i que pertenece al conjunto de U, U más 1. Se concluye que con probabilidad de al menos U menos el rendimiento de O grande de U por la exponencial de menos U por P a la delta es igual a 1 menos Q. Se encuentra entonces una coincidencia perfecta en el grafo bipartito auxiliar
y por lo tanto A sub i se mantiene. Consecuentemente, la probabilidad de A sub i es mayor o igual a 1 menos q por la probabilidad de A sub i menos 1. Y por inducción se puede saber que la probabilidad de A sub i es mayor o igual a 1 menos q elevado a la i menos 1, que a su vez es mayor que 1 menos i menos 1 por q. Dos problemas abiertos. Los triángulos en grafos y tripletas en hipergrafos uniformes de grado 3 son indudablemente objetos combinatorios relacionados. Se pueden construir hipergrafos uniformes de grado 3 cuyas aristas son los triángulos del grafo y, por el contrario, las tripletas de un hipergrafo uniforme de grado 3 pueden ser reemplazadas por triángulos para formar un grafo. Dos de los más desafiantes problemas sin resolver en la teoría de estructuras aleatorias buscan los umbrales para la existencia de un factor k sub 3 en el grafo aleatorio y también la existencia de una coincidencia perfecta en un hipergrafo aleatorio uniforme de grado 3. Definimos como factores triangulares que se asume que n es divisible por 3. Para el teorema 4.16, que indica que existe una constante c mayor que 0, tal que si p es igual a c sub n elevado a la menos 3 dividido en 5, entonces es casi seguro asintóticamente que el grafo aleatorio contiene un factor k sub 3. Con este teorema se puede observar que dos diamantes d sub 1 y d sub 2 y un vértice b enlazados entre sí por un triángulo con un vértice siendo b y los otros dos siendo vértices removibles de d sub 1 y d sub 2 respectivamente forman un subgrafo que contiene un factor k sub 3. Tal como podemos verlo en la figura, cualquier árbol de diamante T y un vértice removible B, un nuevo árbol de diamante es obtenido tomando la unión de T y una copia del diamante en cuyo elemento B es un vértice de grado 2 y los otros tres vértices no pertenecen al árbol T. Cada vez que un diamante es añadido en este camino para un árbol de diamante, el número de vértices se incrementa por 3, mientras el número de vértices removibles incrementa por 1. Por lo tanto, en cada árbol de diamante, más de un tercio de los vértices son removibles, como se puede apreciar en la figura 4.8. Lema 4.17. Si P es igual a Cn a la menos 3 quintos para C mayor a 6, entonces para cada K igual a K de n que satisfaga 4 menor o igual a K menor o igual a n sobre 6 y K es congruente con 1 módulo 3, el grafo aleatorio G de NP contiene asintóticamente al menos casi seguro que n sobre 6 a la k árboles de diamantes disyuntivos de vértice. Con este lema podemos demostrar el teorema 416 en aproximadamente 20 pasos, de los cuales, a excepción del primer y el segundo y el último paso, todos los pasos intermedios son muy similares y se pueden ver de una manera inductiva. Luego tenemos el lema 4.18, el cual cuenta con una demostración similar a la del teorema 4.16. Este lema nos dice que para cada i igual a 1, 2 hasta 19 existe una constante c sub i tal que si p es igual a c sub i por n a la menos 3 quintos, entonces asintóticamente casi seguramente el grafo aleatorio G de NP contiene un K3 factor parcial cubriendo todos pero a lo sumo n a la 1 menos i sobre 20 vértices. La demostración de este lema puede ser aplicada a otros problemas, como lo son el problema de Shamir y la demostración de este lema aplicada a K R factores. Matchings perfectos en un hipergrafo aleatorio. CH3, un hipergrafo aleatorio definido como un modelo uniforme en un subconjunto aleatorio, donde el conjunto inicial es el conjunto de todas las triplas de n. Entonces tenemos
que según Schmidt y Shamir en 1983 demostraron que si m sobre n a la 3 medios tiende a infinito, entonces asintóticamente, casi seguramente existe un matching perfecto en H3. Podemos hacer diferentes observaciones para finalizar. Tenemos la observación 420, la cual nos indica lo siguiente. Aunque el método de segundo momento no aplica para un número incondicional de matchings perfectos, puede ser usado si se combina con el acondicionamiento de variables. Y se cree que la verdadera barrera para la existencia de un matching perfecto en el hipergrafo H3 de NM coincide con la de la desaparición de los vértices isolados, esto es en 1/3 de n logaritmo de n. Observación 4.21. La versión fraccional del problema de Shamir exige la existencia de una función no negativa, definida en las triplas de un hipergrafo que en total da n sobre 3, y que para cada vértice da un total de 1 en todas las triplas que contengan dicho vértice. También la existencia de un matching perfecto es fácilmente vista equivalente a la existencia de dicha función, la mencionada anteriormente, tomando solo los valores 0 y 1.